para hablarte y contarte mi día en un momento. Quiero escuchar y sentir que tu voz me da la calma, la paz y el valor que necesito para estar tranquilo en mi vida. Nada me turba si estás junto a mí, por eso quiero estar frente a ti, para contarte cada detalle de mis días. Nada mejor que poderte sentir y en tu palabra poder descubrir ese mensaje, esa voz de esperanza que anima mi vida. En esta cita te vengo a decir que tú me sostienes si siento temor. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo, Jesús. Nada me turba si estás junto a mí, por eso quiero estar frente a ti, para contarte cada detalle de mis días. Nada mejor que poderte sentir y en tu palabra poder descubrir ese mensaje, esa voz de esperanza que anima mi vida. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo. Cuando estoy contigo. Buenas noches, estimados hermanos en Cristo. Con gran alegría y con muchísima ilusión estamos en nuestra tercera clase de este curso de iniciación bíblica. Lo estamos haciendo para gloria y alabanza de Dios, para nuestra salvación y para conocer mejor este misterio santo de Dios que se nos ofrece y Dios que se nos manifiesta. Y quisiera invocar la gracia de Dios y ponernos en esa disposición de oración, releyendo unos versículos del Salmo 105, este salmo que invité a leer como tarea para comprender un poco la historia del pueblo de Israel. Este salmo dice así: Aleluya, dad gracias al Señor, invoquen su nombre, divulguen entre los pueblos sus hazañas, cántenle tañed para el Señor, reciten todas sus maravillas, gloríense en su santo nombre, alégrense los que buscan al Señor. Busquen al Señor y su poder, vayan tras su rostro sin tregua. Recuerden todas sus maravillas, sus prodigios y los juicios de su boca. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. He querido invocar a Dios a través de estas líneas porque efectivamente el Señor, como lo hemos estado
compartiendo en nuestras dos primeras clases, es quien va guiando la historia de este pueblo, es quien va guiando nuestra historia y de modo particular es el quien nos permite estar aquí. Agradezco al Señor esto y vamos a empezar hoy esta clase tercera, perdón, y vamos a tener este tema interesante sobre la canonicidad y la historia del texto bíblico. Es un tema muy interesante, les decía al principio, vamos a tratar de descubrir un poco cómo es que la Biblia se fue formando y cómo, cómo podemos distinguir entre los libros propiamente canónicos de aquellos que no lo son. En primer lugar, tenemos que tener presente que la palabra canon o canon viene del griego canon, propiamente así, tal cual en griego, y del hebreo canef, y quiere decir caña, debido al uso de la caña como vara de medir. La palabra canon vino a significar regla o referencia, estándar. Entonces se usó para referirse a una lista o índice de libros, los cuales se reciben como las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos de los libros canónicos, nos referimos a aquellos que entendemos tienen autoridad divina y que comprenden nuestra Biblia. El Antiguo Testamento está compuesto por 46 libros, los cuales podemos seccionar de la siguiente manera. Los libros de la ley, ¿no? Los 5 primeros libros de la ley, libros históricos, libros proféticos y libros poéticos y sapienciales. Aquí en este cuadro se han distinguido los libros de la ley, los primeros 5 libros, en este color como palo de rosa. En un color rosa están los libros históricos, los libros sapienciales están en color naranja y los otros son los proféticos. Los verdes serían lo que la tradición llama a profetas mayores y los amarillos los que la tradición llama profetas menores o los 12 profetas. Esos son los 46 libros del Antiguo Testamento de nuestras Biblias católicas. Y el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros. Entre ellos tenemos a los 4 evangelios, al libro de Hechos de los Apóstoles, a las cartas de San Pablo, que son 13, las cartas de católicas y la carta a los hebreos, y el libro del Apocalipsis. Serían los 27 libros. Así tenemos 46 libros del Antiguo Testamento y 26 libros del Nuevo Testamento. Ahora, la Biblia judía, porque aquí es donde tenemos que tener mucha atención para poder comprender qué pasó con la Biblia protestante, qué pasó por qué los judíos dicen que la Biblia solo tiene 24 libros y nosotros decimos que tiene 46. ¿Dónde pasó? Entonces, tenemos que tener presente que la Biblia judía como tal consta de 24 libros. Y estos 24 libros también se les suele llamar Tanakh, en hebreo, Tanakh. La palabra Tanakh es un acrónimo conformado por las iniciales de las siguientes 3 palabras: Torah, Nevim y Ketuvim. Torah significa ley. Aquí lo he puesto en hebreo y lo he puesto también la transliteración en español. Torah significa ley y comprende el Pentateuco, los primeros 5 libros. Nevi'im, que significa profetas, es otra sección de la Biblia judía. Y Ketuvim, que significa escritos. La Biblia judía se divide en 3 partes: Torah, Nevi'im y Ketuvim. De estas 3, las iniciales de cada una de ellos, la T, la N y la K, pues con ellas se forma el acrónimo Tanakh, tal como se llama
la Biblia judía. Vamos a ver en qué consiste la Tanakh. Entonces tenemos que los primeros libros de la Biblia judía llevan el nombre de Torah. Y estos son los libros: Bereshit, Shemot, Vayikra, Bet-Minar y Devarim, que es lo que nosotros conocemos como Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. 5 libros que conforman el libro de la ley o la Torah judía. Luego tenemos 8 libros que son los que conforman el Neví. Estos 8 libros son el libro de Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y un 8º libro que es el Tere Azar. Este 8º libro es una colección de 12, los que nosotros conocemos popularmente como los 12 profetas menores. Pero en la tradición judía, estos 12 profetas, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, forman un solo libro. También hay que tener presente que los primeros libros, los primeros 4, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, que para nosotros llegan a llamarse libros históricos, para el judío son libros proféticos, porque se cuentan las profecías y es una historia profética más que una sucesión de datos o de historias que acontecen, ¿no? Por último, en la Biblia judía tenemos esta otra tercera parte que son los Ketubim. Son 11 libros. El libro de los Salmos, los Tehilim, el Misleí, los Proverbios, el libro de Job, el Shir Hashirim, que es el Cantar de los Cantares, el libro de Ruth, que la semana pasada estábamos leyendo su historia en la misa, el libro de las Lamentaciones, el Cogelet, Esther, Daniel, el libro de Esdras y Nehemías, ahí me equivoqué, es Esdras, Nehemías, y el libro de Crónicas. En la Biblia judía, Esdras y Nehemías forman un solo libro. Así también el libro de Crónicas se forma un solo libro. Estos 24 libros se corresponden con los 39 libros protocanónicos que la tradición protestante reconoce como su Antiguo Testamento. Es decir, los mismos 24 libros judíos, la tradición protestante los reconoce, pero los fracciona. Entonces, de 24, este libro Tere Hazar, que son 12, ya no va a estar en un solo libro, sino que van a ser 12 pequeños libros, que son los 12 profetas menores que les he mencionado. Y luego estos libros que tenemos 2 partes, el libro de Samuel, el libro de Reyes, el libro de Crónicas, y también separaron Esdras, Nehemías, y cada uno corresponde a un libro. Así ya tenemos una calificación nueva y tenemos 39 libros. Son los 39 libros que las Biblias protestantes van a tener. Pero a estos 39 libros se agregan 7 libros más, que son los deuterocanónicos, formando así los 46 libros que la Iglesia Católica reconoce como los libros del Antiguo Testamento. El libro de Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Macabeos y los 2 libros de Macabeos. Les comentaba la primera vez que el problema aquí ha sido que los judíos no aceptaron estos libros como canónicos porque fueron escritos en griego. Pero la Iglesia Católica y muchos otros judíos sí los reconocieron y bueno, pues ahí están estos libros que nosotros aceptamos como inspirados por Dios, como reveladores de la verdad divina y que nos iluminan y que nos inspiran. Esta es la gran diferencia. Los protestantes no agregan estos 7 libros porque siguen como el juicio, el criterio judío de no aceptar libros escritos en un idioma diferente al hebreo, pero la Iglesia Católica sí los acepta, sí encuentra verdad en ellos y sí encuentra, por supuesto, inspiración divina en ellos. Por eso son
deuterocanónicos. Deutero viene de segundo, hacen parte del segundo canon, pero son libros inspirados. Ahora, ¿cómo está conformado el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento es idéntico para todas las iglesias cristianas. Aquí no hay discusión. Tanto la iglesia católica, latina, las ortodoxas y las protestantes reconocen que inspirados por Dios canónicos son 27 libros, como ya les mencioné, los 4 evangelios, las 13 cartas de San Pablo, el libro de Hechos de los Apóstoles, las 7 cartas católicas, la carta a los Hebreos y el libro del Apocalipsis. Esto es común y allí no hay problema en aceptar o no aceptar. Por eso, cuando nosotros vamos a comprar una Biblia, tenemos que fijarnos bien que sea católica para que tenga los 73 libros canónicos que la Iglesia reconoció desde el siglo II y que nos ha presentado a nosotros como verdad en la que Dios se ha revelado. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿cuándo se escribieron los libros de la Biblia? Es una pregunta interesante. Les decía que yo gusté mucho preparar esto porque va uno viendo cómo es que Dios va permitiendo y nos va regalando esta revelación de una manera asombrosa. Lo primero que hay que tener presente es que la historia propiamente comienza cuando el hombre empieza a escribir. Cuando el hombre no escribe, no hay historia, porque la historia es el hecho que quedó plasmado por escrito, por supuesto, y que luego se va transmitiendo de generación en generación. Y tenemos como referencia que la escritura nació más o menos en el 3200 antes de Cristo, en Mesopotamia y en Egipto, que son las primeras culturas que tienen a la escritura como un modo de comunicación. Pero en lo que se refiere a la tradición bíblica, todavía, al menos en esta época, en los años 3000 antes de Cristo, no existe ningún tipo de escrito de esta época. Las antiguas historias se elaboraban como relatos en torno a grandes personajes de la antigüedad y se van transmitiendo por tradición oral en las familias y en el clan. Hay una historia, lo que le comentaba la vez pasada, algo que sucedió, no sé, los orígenes, los patriarcas, las grandes hazañas, se van contando, pero aún, al menos, en los años 3000, en los años 2000 antes de Cristo, no hay escritura, solo hay transmisión oral que va de generación en generación. En la época del reinado de David, y estamos hablando del 1050 al 931 antes de Cristo, todavía no hay libros bíblicos, no hay libros bíblicos como tal. En esa época no es posible pensar en libros o documentos que conformen unidades literarias articuladas, pero sí se pueden datar, al menos en esta época, algunos de los textos más antiguos que encontramos en el Antiguo Testamento. Por supuesto, estos textos son escritos en un hebreo arcaico y en forma de poesía. La vez pasada, cuando me hacían la pregunta de que cuáles eran los primeros libros del Antiguo Testamento, yo recordaba este poema que Débora realiza cuando triunfa, que lo encontramos en Jueces 5. Todos estos pasajes que aquí les he presentado, Génesis 49, Éxodo 15, Números 24, 25, Deuteronomio 32, 35 y Jueces 5, son las primeras referencias o las primeras tradiciones que se transmiten. Y por supuesto se transmiten en forma de poesía, porque es más fácil comunicarla, es más fácil enseñarla y por supuesto es más fácil enseñarla. Entonces, por ejemplo, el capítulo 5 del libro de los jueces, vamos a ver, si alguien tiene su Biblia ahí a la mano, vamos a ver Jueces 5, vamos a leer que es un cántico de Débora y Barak.
Aquel día Débora y Barak, hijo de Abinoab, entonaron este cántico. Y este cántico es una elegía a Dios, es una alabanza a Dios, es un recuento de lo que Dios ha hecho en beneficio de su pueblo. Cuando Israel se suelta la cabellera, cuando el pueblo se ofrece voluntario, bendecida al Señor. Escuchen reyes, presten oídos príncipe. Al Señor voy a cantar, tocar el salterio para el Señor Dios de Israel. Y es un hermoso poema, y estos poemas son de los más antiguos y que podemos ubicar como lo primero que hay escrito de toda la tradición bíblica del pueblo de Israel. O, por ejemplo, el Éxodo 15, que es este hermoso cántico, Éxodo 15, este canto triunfal que cantamos en la noche de la vigilia pascual. Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico a Yahvé. Cantad al Señor, esplendorosa es su gloria, caballo y jinete arrojó en el mar, mi fortaleza y mi canción es el Señor, Él es mi salvación, Él es mi Dios, yo lo alabaré, el Dios de mi Padre, yo lo exaltaré. Todos estos pasajes ahí lo pueden anotar y con calma leerlo. Podemos decir, y ya la investigación bíblica así lo narra, son la primera información o los primeros escritos documentarios que hay de todo el Antiguo Testamento. Ahora, en la época del reino dividido, recuerden ustedes que el reino de David, una vez que David muere, sus hijos se separan y hay un reinado en Israel cuya capital es Samaria y hay un reinado en Judá cuya capital es Jerusalén. El uno va a ser llamado reino del norte y el otro el reino del sur. Entonces, en la época del reino dividido, en el reino del norte, en Samaria, se redactan algunos documentos previos que llevarán consigo los israelitas que llegaron a Jerusalén tras la caída de su reino. En el año 721, el reino del norte cae y todos estos que vivían allí se van al reino del sur, a Judá, a Jerusalén. Estos materiales van a formar parte de la futura historia deuteronomista, que son los libros del Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, que son, como bien sabemos, los libros propiamente históricos del pueblo de Israel. Esto es cómo se va formando, son fragmentos, son historias, son relatos que no está todavía los libros como tal definidos y determinados, sino que hay fragmentos que van luego a recopilarse y a formarse en forma de libro, tal como los conocemos nosotros. Por su parte, en el reino del norte, Amós y Oseas, que son, y esto es un dato muy importante que todo estudiante de Biblia, como ustedes deben saber, con Amós y Oseas empieza la tradición de los profetas con libros. Podríamos decir que son los primeros profetas o de los que sabemos que vivieron lo que estaban narrando en sus libros. Son autores de algunas de las partes que conforman sus actuales libros bíblicos, aunque dichos libros tendrán que recorrer todavía un largo camino para su edición final, hacia el siglo IV antes de Cristo. Los discípulos de los profetas, así como los discípulos de Jesús, van a ser los encargados de conservar el material original. Esos discípulos van a reelaborar algunos textos y van a crear otros textos según el pensamiento del profeta. Entonces, con Amós y Oseas, a la par que se está trabajando esta historia deuteronomista, también empieza ya a fraguarse la historia de los profetas como tal. En el reino del sur, que terminará en el año 587 antes de Cristo, se van componiendo algunos salmos, sobre todo para las distintas celebraciones del templo de Jerusalén. Por decir, hay unos salmos que son de alabanza, y estos salmos, los de la subida al templo, los salmos de admiración ante la ciudad santa,
se van componiendo y la gente los va aprendiendo y los va recitando. A partir del momento en que empieza el templo con la historia de Salomón que lo edifica, pues empieza también una vida y una experiencia religiosa, cultural alrededor de él. Entonces podemos decir que alrededor de este tiempo ya también los salmos se van a ir componiendo poco a poco. Por otra parte, los materiales recibidos en Jerusalén tras la caída del Reino del Norte fueron reunidos, reelaborados y completados con fragmentos propios del Reino del Sur para componer durante el reinado de Josías una primera edición de la historia deuteronomista. Josías va a ser un rey, lo bien lo sabemos, que va a apuntalar y que va a motivar a que los escritores y los hombres sabios inspirados por Dios, pues plasmen esta historia santa, esta historia que nosotros leemos hoy llenos de admiración y de gratitud por todo lo que el Señor ha hecho y ha dejado plasmado allí. Además, gran parte de la predicación de los profetas Isaías, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías compondrán lo que después serán sus respectivos libros. Por poner un ejemplo, con el profeta Isaías, que es un libro que nosotros leemos como si fuese uno solo, pero que fue escrito en 3 momentos distintos de la historia del pueblo de Israel. Los primeros 39 capítulos del libro de Isaías se escribió justamente en este tiempo, antes del exilio, cuando el profeta estaba avisando y denunciando los vicios, los descuidos, las omisiones frente a lo que debían hacer. Y el pueblo alertaba, va a llegar el enemigo y nos va a arrastrar y va a terminar la ciudad, pero la ciudad no le hizo caso. Luego la segunda parte del capítulo 40 al 55 sucedieron y es otro profeta que está narrando lo que está pasando en el exilio en Babilonia. Y el tercer Isaías, que son los capítulos restantes del 56 al 66, se va a redactar después del exilio. Entonces, no es que alguien empezó a escribir, que Dios le dictaba, escribe esto y hasta que no terminara el libro, no se paraba de su lugar, no, sino que el libro, así como la vida misma, tiene una dinámica. Dios va a ir revelando y los autores bíblicos van a ir poniendo por escrito según lo que van comprendiendo y lo que Dios mismo les va inspirando para que quedara plasmado. Lo mismo va a ocurrir de forma un poco más compleja en el caso del profeta Jeremías. Así como Isaías, la historia propiamente del libro de Jeremías tiene muchos fragmentos y muchos momentos a lo largo de toda la vasta historia del pueblo de Israel. Ahora llegamos a un momento muy especial, el momento de la crisis del pueblo. El pueblo se ha apartado de Dios. El pueblo se olvidó del Señor. Y por supuesto, el pueblo va a tener que aprender de su, pues sí, de su terquedad, de su testarudez, y va a aprender desafortunadamente con dolor, con sufrimiento y con lágrimas. Entonces va a haber una crisis porque el pueblo se va a quedar sin nada, como dice un salmo. Ya no tenemos príncipes, ni tenemos sacerdotes, no tenemos ni siquiera un lugar donde ofrecerte primicias. Ya con el exilio el pueblo se acabó por completo. Llegaron los babilónicos y destrozaron toda la ciudad, a los príncipes, a los profetas, a los reyes, a los sacerdotes, los llevan exiliados. Y esto, por supuesto, que va a generar una crisis existencial, ¿no? El libro de Lamentaciones, por ejemplo, va a ser un libro que va a hablar de este dolor y de este sufrimiento de un pueblo que apela a Dios, que grita a Dios, que tenga compasión de ellos. Por supuesto que el Señor va a responder, pero antes será necesario que el pueblo aprenda de sus acciones.
En fin, esta crisis provocada por el exilio, unida a la confrontación con la proverbial sabiduría mesopotámica, los mesopotámicos eran una cultura con mucha, muy grande, tenía una ciencia, unas leyes, incluso una religión muy definida, una cultura muy vasta, pues provocó una profunda transformación en las estructuras religiosas tradicionales del pueblo judío. Como les decía la primera clase, no en vano, muchas de las historias que están allí, al menos en el Génesis, se parecen mucho a las historias que tienen los babilónicos como historias reveladas. En Babilonia se reconsidera toda la historia pasada y se releerán las antiguas tradiciones en orden a afianzar de nuevo la fe. Ahí, en Babilonia, se va a redactar, ahora sí, estamos hablando de la época del exilio, estos libros: Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Allí queda la historia para que el pueblo aprenda y el pueblo pueda recordar cada vez cómo es que Dios ha estado con ellos y cómo es que Dios le ha librado de tantos tiranos y de tantos malvados y perversos que han querido dominarlos a ellos. Y cómo cuando el pueblo actúa bien, entonces le va bien. Por el contrario, también van a aprender a través de esta historia que leemos en estos libros, que cuando el pueblo le da la espalda a Dios, pues toda su vida y todo lo que viven ellos, pues va a terminar en un terrible fracaso. Además, ¿dónde estoy? Gran parte de la predicación, okay, perdón. Por otra parte, los sombríos sentimientos de quienes hubieron de quedarse en Judá quedan reflejados en los libros de Lamentaciones, como les decía, y en Abdías, que también Abdías es un profeta que apela a la esperanza, un profeta que predica en medio de la nada, del vacío que dejó la destrucción, pero que está gritando y buscando que Dios responda pues a la necesidad y que Dios responda a las oraciones. Tanto en Babilonia como en Jerusalén se siguen componiendo multitud de oraciones sálmicas. Muchos salmos, si ustedes se fijan, hay un salmo muy famoso que incluso hay una canción de los 80s de Rivers from Babylon. Este salmo habla justamente allí. Allí en los canales de Babilonia nos pedían que cantáramos, pero ¿cómo cantar un canto de Sión en tierra extranjera? Y dice el salmista: que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha si no te tengo a ti entre mis amores. Es esta situación un poco dolorosa y difícil para el pueblo, que va a aprender en medio de todo a encontrarse con Dios. Pero también la crisis siempre va a ser una oportunidad de crecimiento. La crisis no es una cuestión que llega así sin más, sino que es una oportunidad para que el pueblo aprenda y para que el pueblo también vaya descubriendo a Dios en medio de lo que va viviendo. Al regreso de los exiliados, cuando ya el exilio tiene su fin, en el año 538, se va a producir una inmensa actividad literaria. En primer lugar, va a quedar ya fijo el texto final del Pentateuco, tal como lo leemos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y por supuesto el Deuteronomio, que ya antes estaba redactado, ya va a quedar fijo. Esa va a ser la ley. Y en la ley el pueblo va a fijar su mirada. Ya han aprendido quién es Dios, el Dios que los creó, el Dios que los liberó, el Dios que les dio una tierra prometida, el Dios que los alimentó, el Dios que les pide tenerlo a Él como lo más importante. Esta ley de Moisés va a constituir la carta de identidad del pueblo judío después de la convulsión que supuso el exilio. Ya pasó la tormenta, viene la calma
Y ahora es necesario, y esto es muy bonito, y ahora es necesario que a nadie se le olvide quién es Dios. Y por lo tanto hay que dejar por escrito esta hermosa historia de salvación. Y ahí quedaron plasmados en los libros. Ah, pero surge otra realidad. Se van redactando definitivamente muchos otros libros sagrados. Ageo, Miqueas y Joel alrededor del año 500 antes de Cristo. El libro de Ruth, el libro de Job y Jeremías hacia el 450 antes de Cristo. Como les decía la vez pasada, el libro de Job va a suponer un problema teológico para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel pensaba y lo tenía muy presente, que al bueno solo le podía suceder cosas buenas, que al justo lo bendecía el Señor. Pero cuando ellos se dan cuenta de que hay gente buena que está sufriendo, entonces el libro de Job, redactado de una manera tan hermosa, nos viene a responder esto. ¿Qué pasa con el justo que sufre? Y allí quedó plasmado después de todo esta situación de sufrimiento que vivieron ellos. Vienen los libros de Isaías, como les decía, ya queda terminado después del exilio, los 66 capítulos, el libro de Amós, el libro de Oseas y Zacarías, y por supuesto que va a ser muy importante la obra del cronista. La obra del cronista van a ser los libros de crónicas y los libros de Esdras y Nehemías, alrededor del año 400. Viene también los libros de Jonás y Proverbios hacia el año 350 antes de Cristo. El libro de Ezequiel, los salmos van a quedar ya fijos, como los leemos nosotros, en el año 300 antes de Cristo. Y estos libros, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Tobías y Baruch, hacia el 200 antes de Cristo. Con el libro del Eclesiastés y con el libro de Cantares va a haber un poco de dificultad en cuanto a que los judíos no lo querían reconocer como libros inspirados propiamente por Dios. ¿Por qué? Porque el libro de Cantar de los Cantares es un libro, y esto es muy raro, es un libro en donde Dios no es el protagonista. Allí, en el libro del Cantar de los Cantares, el protagonista son dos, o los protagonistas son la novia y el novio, que está cortejando el uno a la otra y viceversa. Entonces, este libro de repente sonó un poco vulgar para algunos, un poco muy humano, con un lenguaje muy apasional, pero al final, dijeron los rabinos, pues este libro todo Israel lo conoce y este libro tiene a Dios en sus entrañas, allí está Dios. Y al final, pues lo reconocieron. Ya habíamos dicho que el libro de Tobías y de Baruch, que fueron escritos en griego, no los reconocieron los judíos, pero nosotros como iglesia sí. Bajo los auspicios del rey Ptolomeo I, Sóter, que vivió o que reinó, mejor dicho, de 323 al 284, se emprende en Alejandría la traducción al griego de toda la literatura sagrada hebrea. Es la versión conocida como la 70 o la Septuaginta. Cuando los escritores del Nuevo Testamento están leyendo el Antiguo Testamento, lo están leyendo en griego, porque recuerden ustedes, ya poco se hablaba hebreo o arameo y se hablaba entonces el griego, y esto fue muy importante. La Biblia que los escritores del Nuevo Testamento tienen como referencia a las Sagradas Escrituras es esta versión de los 70 que fue traducida en el siglo II antes de Cristo, a finales del siglo II. Ahora viene la época helenista. Recuerden ustedes en su historia universal que Alejandro Magno conquistó todo el imperio, los griegos se expandieron y por supuesto que también llegaron a esta parte de la Palestina o de la Tierra Santa de nuestro tiempo. Entonces, en esa época
se van a componer los libros más recientes del Antiguo Testamento. El libro de Daniel en el año 163, el libro de Esther en el 150, el libro de Judith, el libro de Eclesiástico en el 125, el segundo de Macabeos y el primero alrededor del año 100, y el libro de Sabiduría, que podemos decir es el último libro del Antiguo Testamento en ser escrito apenas 50 años antes de que Cristo naciera. Así queda conformado el canon del canon judío, ley, profetas y escritos. Muy bien. Seguimos ahora con el Nuevo Testamento. Los primeros escritos del Nuevo Testamento son las cartas que San Pablo dirige a algunas de sus comunidades. No son los evangelios. Y podemos decir que el primer texto del Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento, es la primera carta a los tesalonicenses en el año 50. Luego vamos a tener la primera Corintios y Filipenses en el año 53. Luego, el libro segundo de Corintios y Gálatas en el 57, la carta a los romanos en el 58 y Filemón en el año 60. Podríamos decir que son los primeros escritos en la década de los 50 y 60, ¿sí? O en la década de los 50, que tenemos como libros del Nuevo Testamento. Recuerden ustedes que el evento Cristo como Hijo de Dios que se encarnó, que se hizo hombre, que tuvo su ministerio, que vivió, que predicó la buena nueva, que murió y que resucitó, pues nunca escribió un libro. Cristo no escribió un libro. Inspiró, por supuesto que sí. Pablo, para motivar y para enseñar y para que su legado se transmitiera de generación en generación, es el primero que hace una carta y lo va mandando a las comunidades que evangeliza. Se inicia además en estos años el proceso de transición del mensaje oral al documento escrito. En estos años 60, los primeros 60 años, bueno, después de la resurrección en los años 30 al 60, antes de que hubiese libros escritos como tal, se van surgiendo algunas colecciones de dichos de Jesús, refranes, sentencias de Jesús. No sé, dichosos los pobres en el espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Este mensaje, aunque sencillo, se fue transmitiendo y la gente decía que Cristo, vaya, dio este mensaje. O esto de yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas, ¿no? Todos estos mensajes o sentencias de Jesús se van transmitiendo de una manera muy sencilla. No hay contexto al principio, solamente frases como grandes refranes de Jesús, si podríamos llamarle así. Después viene todas las parábolas que Jesús va enseñando. Y por allí alguien le enseñó a alguien la parábola del hijo pródigo, y por allí le enseñó a alguien, a otro, la parábola de la oveja perdida. Y quizás la gente hablaba de Jesús que enseñó la parábola de la perla que apareció, o del tesoro escondido, etcétera. O la parábola de los viñadores que mataron al hijo del dueño, etcétera. Y las parábolas luego van siendo transmitidas. También los milagros. Para la gente, por supuesto, que los milagros fue algo que educó, que edificó, que hizo creer en Jesús. Y no sé, quizás el milagro del ciego de nacimiento, el milagro de la mujer hemorroísa, quizás el milagro que Jesús hizo al criado del centurión. Todos estos milagros, el milagro de la resurrección de la hija de Jairo, estos milagros al principio no estaban todos compilados en un libro, sino que se iban comunicando de manera oral. Y los que fueron testigos oculares del hecho, pues lo fueron transmitiendo.
Por supuesto, lo primero que hay de Jesucristo es el gran relato de la pasión. Desde el momento en que Él en la cena se despide de sus discípulos hasta el momento en que Él es ascendido a los cielos o que ascendió a los cielos. Esto se tiene como lo primero. Ya lo otro que nosotros conocemos como el ministerio público de Jesús o como los relatos de la infancia, el nacimiento y demás, fue surgiendo posterior. Pero lo primero que tenemos es esto. Ya en el año 70 aparece el Evangelio según San Mateo. Perdón, según San Marcos. Y Marcos inaugura el género literario evangelio, que es buena noticia de salvación para todos los hombres. El primer evangelio propiamente es Marcos. Y si ustedes se fijan, Marcos es un evangelio que habla propiamente de los 3 años del ministerio público de Jesús, desde el momento del bautismo hasta el momento en que Jesucristo ascienda a los cielos. Es un evangelio, yo siempre le digo a los seminaristas en las clases, es un evangelio práctico. Jesús, el Jesús que Marcos nos enseña, es un hombre que dice y hace. Es un Jesús de palabras y de obras, así. Son historias muy compiladas, no es un Jesús o no es es una historia, perdonen la palabra, bruta en el sentido de que lo que recibí así tal cual lo estoy transmitiendo. En cambio, si uno se compara la manera como se nos presenta el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas o el Evangelio de Juan, pues uno ve allá mucha riqueza literaria, muchos estilismos, algunas formas de contar que se ve que allí trabajaron y que la persona que estaba redactando sabía perfectamente lo que redactaba. Bueno, este es Marcos, el primer evangelio. Luego van a venir sucesivamente los otros escritos. La carta de Santiago en el año 75, el evangelio de Mateo, el evangelio según San Lucas, la carta a los Efesios, Colosenses y la primera carta de Pedro alrededor del año 80. Luego vienen los hechos de los apóstoles, que como ustedes saben es el mismo autor del evangelio de San Lucas, pero Lucas escribe como una primera parte y luego 5 años después escribe la carta, el libro, perdón, de los Hechos de los Apóstoles en el año 85. Luego la carta a los Hebreos en el año 90, el Evangelio según San Juan y el Apocalipsis alrededor del 95, las cartas pastorales, la primera y segunda de Timoteo, las 3 cartas de Juan, la carta de Judas alrededor del año 100 y la segunda carta de Pedro en el año 125, que como bien sabemos es el escrito más tardío, el último escrito del Nuevo Testamento. Esto es un relato, un repaso muy pronto, o por supuesto que podríamos pasarnos toda la noche hablando sobre cómo se formó la Biblia, pero estamos en un curso de iniciación. Ya después haremos un diplomado de redacción del texto y bueno, podríamos profundizar más en esto. Esto les agradezco, espero que nos haya permitido conocer un poco mejor sobre la historia del texto como tal, cómo es que nos llegó a nosotros esta bella palabra de Dios en forma de libro y sépanlo, se los digo una vez más, no es como ir a la imprenta y imprímeme estas hojas y aquí está, no, sino que el libro, el texto, tiene una historia, tiene un contexto y se fue desarrollando, pues como todo lo propiamente humano. Pues muchísimas gracias, que el Señor les bendiga y bueno, pues ha sido de mi parte, pues esta noche, pues una bendición. A ver si alguien tuviese alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, pues aquí estamos.
Si alguien tuviese alguna pregunta, pues podemos, sí, las mandamos, la presentación, las mandamos al grupo al chat, ¿verdad? Para que la tengan todos, por supuesto. Ah, ok, sí, porque en los salmos hay quienes tienen números entre paréntesis. Esto es muy importante. Hay un salmo, si ustedes se fijan, y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a abrir, quienes tengan la posibilidad de tener ahorita su Biblia, a partir del Salmo 10. En el Salmo 9 y el Salmo 10 hay una discrepancia. Y la discrepancia viene de la división. Los salmos como tal, ¿verdad? O la numeración de los salmos como tal, pues fue sí un proceso redaccional. Alguien que quiso editarlo y que quiso ubicarlos uno por uno de una manera. En hebreo, los salmos no tienen la numeración que nosotros conocemos. El Salmo 8, el Salmo 25, no. Sino que en hebreo los salmos tienen un titulito al principio, ¿no? Y entonces del maestro de coro para oboes y arpa, Salmo de David. Del maestro de coro según y vienen algunos salmos, incluso vienen enumerados por las letras del alefato hebreo. Y entonces aquí en el Salmo 10 es donde empezó el problema. Algunas Biblias siguen la numeración que da la Biblia judía y algunas otras siguen la numeración que da la Biblia griega. La Biblia de Jerusalén no se quiso complicar y puso entre paréntesis la traducción de la Biblia judía y afuera del paréntesis la traducción de la Biblia griega. Normalmente las Biblias, cuando nosotros tenemos según cuál es el texto que está al principio, podemos ver si es la versión griega o la versión judía. Por ejemplo, el Salmo 11, confianza del justo. La Biblia Jerusalén pone entre paréntesis 10, porque este salmo todavía sigue siendo el Salmo 10 que sigue antes que él. Ya el Salmo 11 sería propiamente el que nosotros conocemos como Salmo 12, contra el mundo mentiroso, y así. Allí está la diferencia de por qué las Biblias de Jerusalén tienen eso como tal. Y esto va a ser hasta el final, al final de la Biblia como tal. Ya en el Salmo 147 de nuestras Biblias, pues ya se va a agregar el Salmo 146 y 147 para que el Salmo 148, 149 y 150 no tenga este problema. Pero es una situación sobre todo de redacción. Vamos a leer una pregunta muy interesante que me están haciendo aquí. Los voy a ir leyendo poquito a poquito. Dice, ¿por qué va primero el Evangelio de Mateo? Ok. Cuando la iglesia, estamos hablando del año, del siglo IV, que establece el canon y cómo van a ir los libros, incluso el orden que la iglesia les da, que es diferente a la Biblia judía, por ejemplo, como les decía, para la Biblia judía, los libros de Reyes, los libros de Samuel hacen parte de los libros proféticos. La iglesia no, la iglesia pone Reyes y Jueces y Samuel
en libros históricos. Entonces, la Biblia, la iglesia hace una edición y en esa edición de los evangelios prefirió poner a Mateo por la belleza, por la riqueza y también por Mateo como uno que es el evangelio del maestro, del que enseña. Y quiso la iglesia poner sobre todo esta figura y por eso lo prevaleció esta intención y por eso Mateo aparece en nuestras ediciones como el primer evangelio. Es un gusto más bien de aquel que edita, ¿verdad? Si alguien ha trabajado alguna vez en edición, pues hay mucha libertad en el que edita, propone y sugiere. Entonces, el que edita cómo van a salir los libros de la Biblia, prefirió poner al principio una imagen de Jesús agradable, la de Jesús que enseña, la del Jesús que está por encima de Moisés, porque Mateo en su proyecto redaccional viene a superar, Jesús va a ser el nuevo Moisés, ¿verdad? El nuevo Moisés. Y entonces llama mucho la atención presentar a Jesús de esa manera. Ahora, Mateo primero, pues presente por esto. En algún momento los israelitas consideraron los libros escritos en griego como parte de los escritos sagrados. Sí, de hecho sí hay versiones, pero el texto griego dejó de ser utilizado por el judaísmo rabínico a partir del siglo II después de Cristo, que dijeron, no, si queremos ser fieles tenemos que leer en hebreo, porque en hebreo Dios se reveló. Y así como a modo de chiste, para ellos Dios se revela solamente en hebreo, no se puede revelar en otro idioma. Entonces, de hecho, los judíos, a diferencia de nosotros, para leer la Biblia, necesariamente tienen que leerla en hebreo. Aunque tú estés en Argentina, aunque estés en Checoslovaquia, aunque estés en Francia y eres judío, no puedes leer la Sagrada Escritura en francés, en español, en inglés, no. Tienes que aprender a leer en hebreo. Ellos no aceptan traducciones y no pueden tener como libro sagrado un texto que no esté escrito y proclamado pues en la propia lengua. Son en ese sentido muy celosos, pero esto fue a partir del siglo II después de Cristo que decidieron no podemos leer en griego ni nada que se haya escrito en griego. Su primera diapositiva pone 46 y 27. No, 46 y 27 son 73. Si dije 72, discúlpenme. Sí, a lo mejor mi matemática no funciona bien. Pero sí, son 73 libros. No se nos olvide, ¿no? Muy bien. ¿Por qué en la Biblia el primer evangelio es Mateo y no es Marcos? Pues ya les expliqué, es un gusto del que editó y que quiso presentar el evangelio de Mateo al principio, por lo que enseña de Jesús. ¿Cuáles son los criterios para decir que son libros apócrifos? Bueno, los libros apócrifos son aquellos libros, la palabra apócrifa viene del término escondido, oscuro. Es un libro que no tiene una claridad teológica, ni mucho menos una intención espiritual clara. Entonces, la iglesia discierne, se presentan varios libros, incluso varios evangelios, varias propuestas para que la iglesia enseñe a partir de ella, pero lo que está allí, el mensaje, el lenguaje, la manera como presentan la revelación, no es común a todo lo que ya se tiene. Entonces, por eso la Biblia, la iglesia dice, no, este libro no está inspirado, la iglesia discierne, y por eso es un libro apócrifo. Vamos a responder una pregunta de Facebook. Sí, una duda que al decir cuando el pueblo le da la espalda a Dios, le va mal, es entender que Dios castiga. Sí, cuando el pueblo le da la espalda a Dios, le va mal, o el pueblo Dios castiga, yo lo entiendo así, lo predico así. El hombre se fragúa su historia y una sociedad
de cara a Dios, va a ser una sociedad en ruinas. Dios no actúa, o sea, Dios no es un Dios que castiga, no es un Dios que va jugando para ver a quién doy lo bueno y a quién le doy lo malo. No, pensar así es no hacerle justicia a Dios. Es parecer que Dios toma partido por unos y rechaza a otros. No, sino que el hombre va a aprender de sus propias acciones. Todo lo que al pueblo judío le fue mal, pues es un signo de sus decisiones, de sus olvidos, de sus irreverencias, de su terquedad. Pero no podemos hablar en nuestros términos ahora de un Dios castigador, no, sino más bien de un Dios que en su pedagogía le muestra al hombre que sus acciones tienen consecuencias. Por lo general, el castigo siempre venía de parte de aquellos a quienes ellos servían primero, ¿verdad? De aquellos a quienes ellos se ponían a atender en vez de a Dios mismo. A ver, acá hay otra pregunta, muy interesante, muy interesante. Los salmos se le atribuyen algunos al rey David y a otros a Salomón. Sí, o sea, la atribución en la Biblia pues es una cuestión un poco subjetiva. Hay salmos, recuerden ustedes que David, lo primero que conocemos de David era que era músico, ¿no? Que de hecho David cuando fue a la corte del rey Saúl tocaba el arpa, ¿verdad? Y tocaba el salterio. El salterio es un instrumento musical, cantaba y proclamaba. Y entonces, y algunos pasajes vamos a ver a Jesús con esa actitud un poco carismática de alabar a Dios, de danzarle a Dios, de proclamar a Dios. Pero algunos salmos tienen el título del maestro de coro, Salmo de David. Hay muchas, la imagen de David. Lo que sí podemos decir, por ejemplo, que sin duda, ¿no? Que pudo haber escrito salmos, por supuesto que sí, y mucha de su historia está ahí reflejada, la acción de gracias, el reconocimiento de su pecado, el arrepentimiento de lo que no ha hecho bien, la añoranza de querer hacer las cosas conforme Dios quería, está ahí reflejada en los salmos. Los salmos tienen la versatilidad de que podemos proclamarlo nosotros y sentir que lo que está ahí plasmado lo brota de nuestro propio corazón. Pero los editores quisieron entitular a David como el autor de muchos salmos, es válido y también es algo que podemos asumir como tal. El único que pudo haber escrito los evangelios sería Lucas, ya que Mateo, Marcos y Juan no conocieron a Jesús y no sabían escribir. Bueno, esta afirmación es muy ligera en el sentido de que, ¿cómo le puedo decir? Juan, Lucas, que pudo haber escrito los evangelios, sería Lucas, ya que Mateo, Marcos y Juan no conocieron a Jesús y no sabían escribir. De eso no sabemos, ¿no? Hay mucho de lo que decimos como tradición, pero el interés de este curso es que juntos podamos ir aprendiendo de esto. Ya cuando vayamos a la parte de evangelios, que es muy rico también, pues ahí dilucidaremos algunas de estas inquietudes. Padre, ¿a qué se refiere al decir que con Amós y Oseas empieza la tradición de los profetas? De los profetas con libros, de los profetas con libros. O sea, la tradición profética como tal empieza con estos hombres, ¿no? Ya antes estaba Elías, estaba Eliseo, que eran los primeros profetas en los libros de los reyes y Samuel, pero ya un libro con un nombre de profeta y la acción de un profeta, la propia vida de un profeta, tendríamos que ubicarlas aquí, al principio con las historias de Amós y de Oseas. Ok, muchísimas gracias. En la época de Jesús, los libros escritos en griego estaban vigentes. Si existe alguna cita de Jesús respecto a los libros escritos en griego,
Mire, hay una cita, por ejemplo, no de los evangelios, sino de los hechos de los apóstoles. Y esto nos va a ayudar muchísimo. Cuando uno lee Hechos de los Apóstoles, y ya sea Pedro, ya sea Pablo, ya sea Esteban, cuando están haciendo referencia a la escritura, ellos van a tener como referencia a la escritura escrita en griego. Hay un pasaje muy bonito que es cuando Felipe bautiza a este eunuco, el etíope, y él dice el pasaje en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, que el pasaje de la escritura que venía leyendo era este: fue llevado como una oveja al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Este pasaje es la versión griega, no es la versión hebrea. Y él está leyendo propiamente la Septuaginta. De hecho, la nota de la Biblia de Jerusalén, a ver, dice, es citado conforme a los 70. Traducción poco clara de un texto hebreo oscuro y sin duda alterado sobre el empleo de Isaías 53. Ok, la Biblia de Jerusalén da la nota de que este pasaje, Hechos 8, 32, es tomado de la Biblia griega porque era la Biblia que tenían ellos a la mano, no tenían otra Biblia. En los evangelios, cuando Jesús cita, y es que Jesús no cita, por lo general no cita textual, no dice, y como dice el libro de Proverbios, o como, o sea, sino que, porque la enseñanza de Jesús es una enseñanza más del pueblo que de la palabra o de la ley como tal, ¿va? Ok, muchísimas gracias. Tal vez uno de los motivos de los judíos para no considerar a los textos en griego fue para diferenciarse de los cristianos. Pudo haber sido, pero sobre todo por la cultura. El judío es un hombre que preserva sus tradiciones y aquello que se les ha revelado desde el principio lo toman como algo muy valioso. No lo echan en saco roto, sino que lo preservan. La fuente Q también narró como el Nuevo Testamento. Bueno, la fuente Q, vamos a verlo, es una fuente, para la redacción de los evangelios vamos a hablar de algunas fuentes, ¿no? Los evangelios no llegaron así de la nada, sino que Marcos va a inspirar a Mateo y a Lucas, pero también va a estar la fuente Q como un texto, redacción, una redacción de algo que va a inspirar a Mateo y a Lucas también. Pero bueno, pues llegará su momento para hablar un poco de la fuente Q, de la fuente común de Marcos y de Lucas, de la fuente que toma las logias que tiene Juan en su evangelio, que es otra fuente de él. Amós y Oseas los consideran tradición porque ellos dos vieron y escribieron en esa época sus propios libros. Sí, y que luego van a desarrollarse en su momento más especial. Padre, ¿qué profeta escribió el capítulo 40 al 55 del profeta Isaías? Bueno, es el mismo, es otro profeta, no sabemos si también se llamaba Isaías, ya les decía que el libro del profeta Isaías son tres autores o tres partes, cada uno en un momento determinado de la historia del pueblo de Israel, antes del exilio, durante el exilio y después del exilio. Entonces, la gente cuando escribía no es como ahora, que nosotros escribimos un libro y enseguida vamos a derechos de autor para que se registre bajo mi nombre. No, era más bien, era algo del pueblo, era una herencia del pueblo como tal. Un texto sagrado era herencia, no era de alguien que reclamara derechos de autor o que dijera, yo lo escribí y aquí tiene que aparecer siempre que yo escribí este texto. No sucede como ahora, ¿no? Es más bien la herencia del pueblo que se convirtió en herencia cultural, teológica y narrativa para todos. Pues yo les agradezco muchísimo esta participación. Les decía, me gusta muchísimo este tema, disfruté muchísimo preparar esta clase
Y bueno, pues nos encontramos primero Dios el próximo miércoles para hablar un poco sobre la verdad y la inspiración del texto, ya que sabemos bien cómo se formaron los libros, ahora vamos a ver en el fondo qué hay allí, qué hay de inspiración, qué hay de verdad. Es un tema también muy interesante. Yo les voy a dejar tarea. La semana pasada, por no haber entrado a tiempo, no les dejé tarea, pero yo quisiera que esta vez sí vamos a tener una tarea. Normalmente todas las Biblias tienen una introducción. Vamos a leer las introducciones de nuestras Biblias. Y vamos a leer las introducciones y vamos a reportar, porque tenemos también que ir ya poniendo una nota para ustedes, para ir viendo cómo va surgiendo este curso. Vamos a reportar lo que esta Biblia nos dice sobre el texto. Ya hemos aprendido sobre la historia de la salvación, hemos aprendido un poco lo que veíamos la vez pasada sobre el texto como texto revelado, la importancia de conocer este texto, lo valioso que es, y hoy hemos conocido un poco esta historia canónica de los libros. Entonces vamos a reportar esto, lo van a hacer al correo, un párrafo, algo sencillo. Lo que queremos es que se reporten, así vamos a ver la asistencia y también pues vamos a tener en cuenta para al final poder dar los certificados. Entonces, en un párrafo sencillo, reportar qué de lo que he aprendido ahora que ya tengo estos conocimientos leyendo esta introducción me sirve para la valoración de la Biblia como tal. Es algo sencillo, es un párrafo, decir, bueno, la Biblia de Jerusalén habla sobre el proceso histórico de los textos, estoy aprendiendo, estoy conociendo y valoro lo que el padre decía en tal clase, se me quedó lo del proceso histórico de los libros, de la Biblia como tal, de tener en cuenta la cultura, todos los años que han sucedido antes de tener nosotros la Biblia como la tenemos ahora. No surgió de un día para otro, sino que es el proceso. Estamos hablando de más o menos el año 1050 antes de Cristo al año 125 después de Cristo. Es un proceso largo de este libro y que habla de las culturas. De Babilonia, habla de Grecia, habla de los judíos y por supuesto pues esto queda plasmado y se muestra allí como ustedes lo ven. ¿Ah? Entonces, muchísimas gracias. Si todas las Biblias las pueden usar, para eso fue la clase pasada, para explicar que todas las Biblias son válidas o solamente hay que saber cuál es la característica quizás especial de mi Biblia o por qué se llama así. Vamos a enviar la tarea al correo que nuestro equipo de tarea, equipo que nos está colaborando para que podamos hacer esto, les enviará allí al grupo. Si quieres, luego se los mandamos al grupo de WhatsApp para que allí se reporten con su tarea. Y bueno, pues todos podamos, o veremos si le mandamos un link para que allí hagan una forma, en la forma y sea mucho más fácil, ¿va? Entonces, muchísimas gracias. Agradecemos a Dios esta oportunidad, el conocer más su palabra, el don de su presencia, que nos ilumine. Y pues todo esto se lo presentamos a Dios como acción de gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar a María, que ella nos ayude. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios les acompañe,
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias a todos los que me han felicitado, muchísimas gracias. Y bueno, sí, cualquier asunto con la señora Chanel, que es nuestra asistente en tareas y clases, ella les va a poder colaborar, por favor. Bendiciones a todos, muchísimas gracias.